Volverá tu pulso a vibrar, querrás. Bueno, pues yo siempre empiezo con ¿qué tal estás? Que imagino que está súper bien porque ha sacado un disco recientemente, bastante recientemente, el viernes. Estoy súper contento, muy todavía raro, ¿no? Porque todavía no me puedo creer que haya salido. Pero estoy, vamos, o sea, estoy muy emocionado, sí, muy contento de volver otra vez a esto, ¿no? A hablar del disco, a que esté el disco en la calle, porque además, como dicen, ¿no? La obra hasta que no sale, no existe, ¿no? Hasta que no se escucha la canción, pues no existe, ¿no? Entonces, en este caso, pues me hace muy feliz que ya exista. A mí siempre me gusta empezar por los inicios, porque, bueno, el mundo de la música ya sabemos que es un mundo complejo, pero a la vez, pues, tiene cosas buenas, claro, obviamente. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? ¿Y por qué decidiste emprender toda esta aventura? Porque al final es una aventura. Eso digo yo, qué pregunta. Pues mis inicios de manera un poco indómita, porque la música siempre como que me ha acompañado desde niño y casi que yo no lo he buscado, o sea, así como desde pequeño me ha gustado la música, me gusta cantar, de pronto pues uno se da cuenta que canta más o menos bien. Entonces hice mi primer grupo con 15 años, tenía un grupo en Albacete, a los que mando un saludo desde aquí, a los Swamp, se llamaban, los Pantano, que era un grupo que no era muy comercial el nombre, y luego, bueno, uno sigue tocando, sigue cantando y supongo que cuando encontré mi voz fue cuando fui a vivir a Londres, ¿no? Cuando fui a vivir a Londres con, no sé qué edad tenía, 20 y algo. Pues ahí ya empecé a tocar en Inglaterra, en muchos bares, en muchos pubs, en la calle incluso, un montón de basking en verano y ahí fue cuando yo encontré un poco mi voz como autor de canciones, ¿no? Cuando de pronto me di cuenta de que podía contar cosas, de cómo las podía contar, de cómo quería cantar, de mi voz, cómo la quería colocar. Pero bueno, desde el principio hasta ahí pasaron muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, canté en un coro muchos años también, de polifonía clásica. Has hecho de todo. Entonces, bueno, has probado todo hasta llegar a solitario, por así decirlo. Sí, la verdad es que sí. Lo del coro me enseñó mucho a cantar, por ejemplo. El coro, aparte de darme una base de... Yo no sé leer música ni nada, ¿no? Entonces también fue muy difícil cantar en un coro de polifonía clásica cuando yo no lo sabía, pero memorizaba las melodías. Y es una experiencia que me forjó también como cantante, porque me enseñaron a cantar, a educar la voz, a colocarla, a respirar, que son cosas que parece que no, pero... ¿Y en Londres cantabas en inglés o en español? Porque... Cantaba en inglés, de hecho, claro. Yo siempre cantaba en inglés, claro. hasta ¿Empezaste a sacar tus propias canciones en inglés? Sí, mis primeros discos son en inglés y hasta que saco un EP que se llama Icebergs, en el que también hay canciones en inglés, pero bueno, la canción que le da título al EP se llama Icebergs, es en español. Esa fue mi primera canción en castellano que escribí con Juan Malatorre y de Vetusta y lo escribimos juntos y a partir de ahí ya pues empecé un poco a abrir la caja de Pandora y ya me di cuenta. Bueno, también fue porque vivía en Inglaterra, claro. Y cuando vine a Madrid después de unos años me di cuenta de que mi vida ya ocurría en español, mi vida también es muy anglosajona y tengo muchos lazos con Inglaterra y con las islas, pero cuando ya vive uno en Chamberí, pues, y canta para público español, pues al final hay un muro ahí que también por necesidad me costó tiempo, de manera natural, me costó tiempo darme cuenta, y cuando ya tuve la necesidad artística de hacerlo, pues cambié de lengua, ¿no? Sigo cantando en inglés, sigo escuchando música en inglés. ¿Te sientes más cómodo cantando en inglés o en español? En español. Ahora creo que en español, pero yo creo que me da igual, es que me gustan mucho los idiomas y el inglés para mí es como, no sé si mi segundo idioma o a veces mi primero, es como, no sé, me da igual la verdad, me da igual lo del inglés. O sea, que no te importaría sacar, música en inglés. No me importaría para nada, de hecho yo no soy de eso de nunca volveré a cantar en inglés. Vale. No, o sea, el inglés está ahí, yo sigo componiendo canciones en inglés y sigo cantando en inglés y sigo, lo que pasa que la necesidad artística de, como Jacobo Serra, de manifestarte y transmitir una idea, pues ahora siento que tiene que ser en español porque es en el momento en el que estoy. O sea, nunca diré nunca, que sí que lo dice cuando era más joven y cantaba en inglés, decía que nunca cantar en español. Ahora me desdigo y me arrepiento de haberlo dicho. Creo que antes había como más desapego a la letra en español, no sé por qué, ciertos cantantes. Sí, a ver, es que yo también vengo de otro sitio, vengo de
yo vengo de una especie de cultura diferente, aunque sea de Albacete. Vengo de una especie de... es algo muy sui generis, muy único, ¿no? Pero vengo como de una especie de... o sea, yo venía de una cosa muy inglesa, muy anglosajona, de cantar de una manera... Entonces me costaba mucho cantar en español porque no conseguía lo que conseguía con el inglés, para mí. Luego la gente decía, no, pues si está igual de bien, o mejor, o tal, porque no te entendemos, ¿no? Pero para mí me parecía que faltaba algo, y entonces fue a través de hacerlo, de practicar, de cantar en directo, cuando me di cuenta, y ya con Icebergs, cuando saqué la canción Icebergs, y de pronto era la más escuchada y la que la gente más cantaba en directo, y cuando me di cuenta de que transmitía mucho más, también el feedback, o sea, no quiero decir anglicismos, cuando el público... bueno, feedback es una palabra muy española. Ya, sí, pero no me gusta. Fíjate que estoy diciendo que soy muy anglosajón, pero luego soy muy crítico con eso. No, porque tenemos una lengua muy rica también nosotros. Pero quiero decir que cuando yo cantaba en español recibía una respuesta del público que era un efecto espejo, que era muy rico también y que no me lo daba el inglés, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un concierto en la Sala del Sol que canté, que ya llegó un momento en el que era híbrido, porque cantaba canciones de mi disco en inglés, cantaba canciones de LP en español, y como que había ahí una especie de... Y yo en ese concierto me di cuenta de que había una diferencia, y es que la gente estaba cantando y que había un muro que con el inglés la gente estaba escuchándote, pero con el español ese muro ya veía la cara de la gente, ¿sabes? De pronto. Y entonces me emocionaba mucho. Entonces esa emoción que me devolvía al público es lo que me animó a decir, yo puedo hacerlo también en español, porque yo siempre pensé que mi música era como... es en inglés, porque yo compongo música en anglosajona, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no, y este disco es la prueba de ello, que es un disco como súper... nada de español, nada de la cultura compositiva española, es una cosa súper diferente, no está producido en España. Es, más o menos. Bueno, está producido mayor parte del disco. Sí, pero has ido a unos estudios muy buenos. Está grabado en Liverpool y en Abbey Road, en Londres, sí. ¿Qué tal la experiencia allí? Porque tiene que ser brutal. Increíble. Imagínate verte de pronto grabando en un estudio con 40 músicos, una orquesta en Liverpool, donde ha grabado Coldplay, ¿no? Y verte ahí de pronto, y tú, bueno, además el jefe, tú dices, yo soy el jefe, y no hay nadie detrás de ti, estás tú solo ahí. Muy emocionante producir eso, contar con una orquesta, luego irte a Abbey Road, y o sea, es un sueño hecho realidad. Por eso digo que todo lo que venga a partir de ahí ya va a ser un regalo, ¿no? Porque después de hacer eso es como, o sea, ese disco me ha dado ya todo lo que me tenía que dar en realidad. Y con todas estas experiencias que has vivido, ¿cómo sientes que has evolucionado en estos años en tu trayectoria musical? ¿Cómo has evolucionado musicalmente hablando? ¿Sientes que has evolucionado? Obviamente, sí. Yo creo que... no sé si he evolucionado, creo que he envejecido pero en un sentido bonito, en un sentido romántico de la palabra. O sea, creo que como un vino, como algo que de pronto se asienta y madura y... Como un vino, ojo, has sí. Evolucionado bien. No, o sea, me refiero a que yo me siento como que cada vez tengo más claro lo que quiero desde el punto de vista artístico, como que tengo las ideas más claras, como que ahora cuando tengo una idea la puedo llevar a cabo mucho mejor, como que sé cómo hacerlo, y eso antes a lo mejor costaba más, ¿no? Y por eso este disco ha venido en el momento en el que ha venido, porque es un disco que nunca hubiera podido hacer antes, es un disco que tiene muchas cosas, que tiene muchas connotaciones, tiene muchos arreglos, que al haber producido yo seguramente hace años no hubiera tomado las decisiones que he tomado, porque hubiera dejado más cosas, porque por mi amor al arreglo, por mi amor al manierismo, por mi amor a lo barroco, y sin embargo ahora he sido lo suficientemente, no quiero decir maduro, pero he sido lo suficiente, tengo el bagaje o la experiencia como para decir, no, este arreglo, aunque es muy bonito, huelga, o sea, no pega, o no, la canción no lo necesita, no está aportando, simplemente está emborronando una idea, ¿no? Un concepto. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues creo que he aprendido mucho, ¿no? Y también he aprendido mucho durante la grabación del disco. No soy el mismo Jacobo Serra que empezó a grabar y que hoy. O sea, creo que también el disco, todo lo que ha ocurrido, la pandemia, a mí personalmente, todo este viaje de esta odisea de viajes, de grabación, de investigar, las canciones han ido mutando, que es una cosa que tampoco había hecho nunca, ¿no? Porque yo siempre las canciones las tenía muy claras desde el principio, hacía una letra y la grababa en un estudio, no había más. Ahora no, o sea, grabé
compuse las canciones en la montaña, luego me fui a Liverpool, las arreglé con una orquesta, luego me traje a la orquesta a Madrid, luego la deconstruí, luego no podía ir a un estudio, con lo cual yo grabé todos los instrumentos. O sea, como hubo muchísimas cosas que han ido ocurriendo que han hecho que el disco haya estado vivo hasta casi el último momento. ¿Por qué decidiste irte a la montaña para componer? Porque es bastante peculiar, ¿no? Bueno, porque quería lo primero quería hacer una cosa que no había hecho nunca, que era componer o sea, que fuera un todo, que las canciones vinieran todas del mismo sitio, de la misma fuente. Uh-huh. Normalmente yo cuando compongo, y creo que le pasa a muchos artistas, nosotros componemos, grabamos en un teléfono o en un dispositivo, y cuando tenemos una colección de canciones, pues elegimos las 10 o 12 que nos gustan y las grabamos. Pero cada una ha surgido de una manera. En la ducha, en un viaje, durante un año, una canción vieja que tienes y la recuperas. En este caso yo quería que las canciones todas pertenecieran al mismo momento, al mismo contexto, al mismo... que hubiera un hilo conductor, que esas canciones todas tuvieran el mismo sentimiento, casi el mismo ritmo. Y de hecho en el disco casi todas son un vals, casi todas son un 3x4, todo el disco se va como muy acompasado de esa manera, ¿no? Y es porque yo estaba en ese momento así, y eso también hace que fluya, que haya un hilo conductor, armónico, musical. O sea, quería conseguir eso, que todas las canciones, porque es un disco conceptual que habla de algo muy concreto. Claro, de hecho es un disco que se puede escuchar como de principio a fin, como que se es, debe, sí. Claro, como que es una sola pieza. De hecho Sí. tú has jugado con los nombres de los meses del año. Aparte has puesto otros nombres a las canciones, pero igualmente has puesto enero, febrero, marzo. Entonces es como que se tiene que escuchar lineal. por así Sí, la decirlo, idea, ¿no? yo soy consciente de que vivimos en otro tipo de era en la que la gente escucha las canciones por streaming y que tus canciones van a una playlist y lo acepto y estoy contento incluso, pero es verdad que el disco, la concepción del mismo ha sido más la de un disco conceptual, de un LP en vinilo o en CD que tú escuchas de arriba abajo con un hilo conductor, que tú te vas metiendo en las canciones que te van llevando. La idea es que hagas el viaje con el disco, ¿no? O sea, que es una especie de banda sonora de una película que yo espero que la gente haga suya, ¿no? Y que viaje con el disco desde enero hasta diciembre, ¿no? Y eso es un poco la intención del disco, ese concepto, ¿no? De viaje a través de los meses, que al final es toda una vida. En realidad he utilizado los meses y las estaciones para hablar de toda una vida, para hablar desde el nacimiento hasta la despedida, un poco, ¿no? O sea, que has hablado como la vida en general. O Sí, sea, te has inspirado en la vida. Eso es una especie de ejercicio de búsqueda de respuestas existenciales y también de exploración de uno mismo y de búsqueda de respuestas, como digo, que al final la conclusión es que es imposible encontrar muchas respuestas, también de búsqueda de la belleza, de búsqueda de la perfección, de lucha conmigo mismo, de transformación, de un pulso también con el dolor, con el devenir, con el paso del tiempo, con la fragilidad, con la decepción. También hay mucha conciencia del momento que nos ha tocado vivir, de análisis del mundo que nos rodea. Es que está todo, de la fragilidad, de crisis, hay mucho. De todo. Sí, estoy hablando de todo, que al final son cosas que no son tan complejas, son cosas inherentes al ser humano que además nos llevan acompañando desde el principio de los días y que están en los primeros escritos de los griegos, que es una cosa que yo tengo muy presente, ya hablaban de esto, o sea, que no he descubierto nada, simplemente pues al final he vuelto a los orígenes en realidad, ¿no? Pero a mi manera y con mi manera de entender la vida, ¿no? Y luego lo que tú has dicho, que estamos como en una era en la que todo va muy rápido, la gente Sí. es como que consume las cosas muy rápido, por desgracia. Sí. Es como que tú, encima, aparte de crear un disco que se tiene que escuchar de principio a fin, has sacado formato físico. ¿Por qué te has decidido a Sí, sacar bueno, formato físico? Era una obligación, para mí era obligatorio. Claro. Es que sacar este disco y no hacer formato físico hubiera sido... O sea, yo en ese sentido, este disco es una oda a eso, al fuego lento. O sea, y yo soy el ejemplo como creador de eso, de yo he necesitado el tiempo que necesitaba para hacerlo, porque este tipo de obras necesitan ese tiempo, este disco no se podía haber hecho en unos meses, o sea, necesitaba ese tiempo para poder hacerlo, y más como lo he hecho, casi muy solo. Entonces estoy un poco reclamando eso. Es un poco contracultural
Y es gracioso decir eso porque en realidad no soy nada contracultural, o sea, es todo muy ordenado y no estoy haciendo nada fuera de lo común, pero es verdad que ahora mismo todo es muy, muy rápido, muy instantáneo, muy de correo electrónico, muy de sacar un single la semana pasada y ya se ha olvidado todo el mundo de ese single y ya está, o eres rápido o pierdes tu tren, ¿no? Y yo estoy un poco como en el otro lado, estoy diciéndole a la gente En que las cosas hay que disfrutarlas. claro, lo que yo con estoy tiempo. proponiendo es una escucha sosegada, tranquila, desconecta el teléfono, casi como quien va a la ópera, que te obligan a apagar el teléfono, que te obligan a sentarte, casi les falta ponerte un cinturón, ¿no? O sea, lo que yo estoy proponiendo es eso, pon el teléfono en modo avión, siéntate, cógete el vinilo, oblígate a escucharlo entero, el único intermedio es entre la cara A y la cara B, léete las letras, bébete una copa de vino, lo que quieras, ¿no? O sea, estoy proponiendo, esa es mi propuesta. Mi propuesta es esa, es de hacer el esfuerzo porque las canciones lo requieren. Puedes quedarte en la superficie si quieres, porque las canciones tienen muchas capas, que también es intencionado. Tú te puedes quedar arriba o puedes bucear y meterte hasta el fondo si quieres, ¿no? Pero las canciones creo que he intentado y lo he conseguido hasta cierto punto que el oyente puede meterse puede mojarse o los tobillos o puede mojarse hasta arriba, ¿no? Entonces yo creo que te puede gustar si te quedas arriba o te puedes meter y encontrar muchas cosas y muchas respuestas o muchas preguntas y verte reflejado si quieres meterte de lleno. Pero insisto, propongo que paremos, propongo que nos pensemos las cosas, que dejemos un poco eso de la inmediatez, la fragmentación y paremos. Y bueno, tú has compartido en tus redes sociales que es un disco que tenías dudas de si iba a salir o no por unos problemas de salud. Uh-huh. ¿Qué te llevó o qué te impulsó a seguir adelante y a finalmente terminar este disco? Hombre, o sea, yo tenía que acabar, o sea, hubo momentos de decir, no sé si voy a poder, porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando hay momentos difíciles siempre nos planteamos tirar la toalla, ¿no? Pero en realidad yo siempre supe que tenía que acabarlo, o sea, era o acabarlo o morir, ¿no? O sea, tenía que acabarlo. Porque lo que uno empieza tiene que acabarlo y además es que se lo merecían las canciones, ¿no? Era por justicia artística, tenía que hacerlo. Y bueno, hubo momentos difíciles en los que hay un momento en el que yo me quedo sin voz, literalmente por el COVID. Pasó un momento muy malo porque de pronto pierdo la voz y pienso que ya no puedo volver a cantar en mi vida. Y eso también está en el disco, o sea, ahora lo miro un poco así en manera casi un poco como un aprendizaje, como incluso una suerte, porque el disco también está influenciado por eso. O sea, yo cuento cosas en el disco y letras que están hechas un poco bajo el efecto de ese dolor también y de esa sensación de incertidumbre. Entonces esa experiencia yo nunca la hubiera podido experimentar si no hubiera ocurrido eso, ¿no? Entonces todo ocurre por una razón y en ese sentido pues esa es la lectura positiva de aquello, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, hubo momentos duros en los que, sobre todo cuando una persona como yo cuya voz es inherente a mí, ¿no? O sea, yo soy mi voz, yo no soy quien soy si no es por mi voz, ¿no? Entonces, como creador y como todo, ¿no? Entonces, claro, cuando te pasa o te ocurre eso, pues es duro. Y luego, ¿alguna colaboración así soñada que tengas por hacer? Colaboración soñada. Es que fíjate, yo soy un artista ¿O muy... no te gusta colaborar? A ver, me cuesta mucho, tiene que ser algo que me surja. Vale. Tiene que ser algo que de verdad yo sienta que me surge por amistad, por admiración. Por ejemplo, en este disco tenía muy claro que tenía que ser algo muy personal. O sea, era un disco que es muy personal, entonces lo de las colaboraciones era una cosa que no me... Claro. Que no surgió. Sin embargo, por ejemplo, mi publicación anterior, que fue un single con Soel López, por ejemplo, pues fue una canción súper bonita que yo compuse y que se me ocurrió que Soel podía cantar conmigo y que podía funcionar, y funcionó y fue una alegría, ¿no? En el futuro, pues no lo sé, seguro que sí, tengo muchos artistas que admiro, tanto españoles como extranjeros. Bueno, pero mójate un poco. Pues es que no sé, me gustan muchísimas cosas de música moderna, yo que sé, por ejemplo, Coquemaya, que es íntimo amigo, al que además admiro no solo como ser humano, sino como artista. Me parece un artista de lo más
de lo mejor que ha habido en la historia musical de este país. O sea, me parece sublime, o sea, me parece buenísimo. Entonces, por ejemplo, con Coque, pues no me puedo retirar de la música sin hacer algo con Coque. O sea, pues algún día se lo propondré, o sea, porque me parece brutal. Y no sé, desde eso hasta... No sé, es que no tampoco quiero decir más, o sea, nombres así, porque luego Vale. no ocurre, ¿no? Pero bueno, digo Coque, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que me gustan. Cierto es que yo soy una persona muy sui generis, muy especial, y tiene que ser algo que surja. O sea, tiene que ser algo que yo componga una canción o que alguien me lo ofrezca y yo lo vea que tiene sentido artístico. O sea, yo nunca haría una cosa simplemente por tendencia o por hacer o por... Como ahora, que es la moda hacer cosas por tendencia, colaborar con Bueno, artistas que son sí. menos afines a ti. Sí, hay artistas que se ven que colaboran como con un montón de gente, ¿no? Y dices... "Pff". Pero bueno, también es otra manera de entenderlo. O sea, Claro. Pero bueno, que yo no estoy en esa tesitura, no estoy en ese mundo, pero para mí es algo más muy personal. Bueno, y luego, tema conciertos. Ujú. ¿Tienes pensado ya cómo va a ser ese show de conciertos o todavía no hay nada? Sí, ya estoy un poco fraguando y montando ¿Hay un poco... fechas? No. Hay alguna fecha, ¿Sí? lo que pasa es que solo puedo decir 2, porque, bueno, van a publicar, supongo que porque quieren publicar como Claro. un cúmulo de fechas juntas, ¿no? Nosotros queremos la primicia. Tenemos 2 fechas que sí se pueden decir porque ya se han publicado festivales. Vale. La primera es una que me hace mucha ilusión, que va a ser la primera de además de la gira, que es en abril, el 16 de abril, que es un domingo, y es en un festival en Castellón que se llama Les Coves de Sant Josep, en el Vall d'Uixó, que es un sitio precioso, es una cueva Qué guay. con agua, Ala. en la que solo se puede acceder por barca. Entonces tú accedes, hay un muelle, entonces tú accedes y te metes dentro de las cuevas, agua cristalina, y entonces yo voy en una barca con un señor que la va llevando y yo voy cantando con una guitarra o con un piano, o sea, entonces hay como 40, hay un aforo limitadísimo. Sí. Y entonces la gente va con la barca siguiéndome y yo voy cantando. Entonces, sin equipo de voz ni Ala, nada. qué genial, no lo Es había como oído todo la reverberación de la Qué guay. cueva. Sí, y para mí es algo que tiene mucho sentido que sea el primer concierto. Primero porque la gente que lo organiza son muy amigos. Toqué ya una vez y nos sentimos muy amigos. Y también porque define mucho también el espíritu del disco. Es como algo muy una cueva, muy terrenal, muy también muy también de odisea, ¿no? Y me parece muy bonito ese concierto. Ese va a ser el primero, y luego hay otro que han publicado en otro festival que creo que es en verano, en agosto, Cultural Festival creo que se llama, que es en Almería, y es que el resto no puedo anticipar, pero bueno, te diré, respondiendo a la pregunta del formato, que es un poco el festival, el escenario el que va a dictar un poco qué formato voy a llevar, ¿no? Porque depende del escenario, pues iré pues más minimalista, iré Claro, más... pero concierto en solitario, por ejemplo. Voy a hacer porque ten en cuenta que las canciones al final yo las compuse solo con mi guitarra y mi voz, algunas solas con mi voz o con un piano. Entonces, por ejemplo, Octubre la compuse con un piano, el resto creo que casi todas con guitarra o con voz solo. Entonces quiero decir que al final las canciones están concebidas para sonar solas. Todo lo que yo le vaya poniendo encima, pues sonará más como el disco, lógicamente. Pero al final el disco yo lo puedo defender solo, entonces depende mucho del formato, del festival, del público, de lo que... Hay otro festival que no puedo decir, pero por ejemplo que está cerrado ya, que ahí voy a ir con no orquesta, pero sí que voy a ir con cuerdas, Entonces bueno, depende un poco... Vale. Sé que es muy difícil, pero si te tuvieras que quedar con una canción del disco, que vale que has dicho que es todo muy conceptual, muy lineal, Si te tuvieras que quedar con una canción del disco, ¿con cuál sería? Es una pregunta muy buena, a la que yo creo que no tengo respuesta, porque me ha pasado, como no sé si sabéis que hemos sacado desde junio, cada mes hemos publicado una canción. Llevamos desde junio publicando singles, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que hemos llegado a enero, y en febrero ha salido el disco con el single de febrero. Es gracioso porque cada vez que salía un single, yo hablaba con la gente de Liverpool, con el arreglista con el que arreglaba las canciones, me llamaba, él no había escuchado, yo nunca le había enseñado las canciones terminadas, era una sorpresa, yo quería que él escuchara las canciones cuando salieran, ¿no? Era una especie de juego.
o de cosa que hemos hecho, ¿no? Cada mes. Entonces él me llamaba, madre mía, lo que has hecho con junio, madre mía, lo que has hecho con... Y él me decía, creo que es mi favorita. Siempre, cada canción que salía, Ya. él me decía, creo que septiembre es mi favorita. Y yo le decía, yo creo que también. O sea, cada canción que ha salido nos ha parecido que era nuestra favorita. Entonces, Bueno, todas... entonces ahora quedaban unas cuantas por salir, son esas. No, entonces es muy difícil. Es la última. Con eso te quiero decir que es muy difícil para mí Vale. decir una favorita, pero bueno, si me tengo que quedar con una, también depende del estado de ánimo, también depende del mes. Muchas veces me pasa con artistas que me gustan. Hay veces que hay un disco que me encanta y es mi favorito y luego de pronto estoy en otro momento y es de otro. Pero yo no sé, si tuviera que elegir una, ahora mismo elegiría Febrero, por ejemplo, que es una canción que me emociona mucho cantar, porque es una canción como muy a corazón abierto, que nunca había cantado así, nunca había cantado tan directo, frío y cruz, se llama la canción, y es en febrero, y es una canción que estuve meses para poder hacer, o sea, porque me costó mucho los arreglos, todo lo que querías pasar, siempre febrero, pues diría Febrero.